Bueno, nos encontramos en entrevista digital con el compañero Luis Enrique Sánchez Pucher, el presidente de la Alianza Colombiana de Conciliadores en Equidad. Lucho, una pregunta, ¿qué papel juega la AXE en esa comisión territorial que usted preside? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que yo estoy en representación de la Corporación Nuevo Arcoíris en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia como consejero nacional en representación de los procesos de desmovilización de los años 90. Esa corporación me delegó y yo entré hace ya, voy para 2 años. Estando ya dentro, Rafa, fue que me di a la tarea de promocionar y promover eh, la conciliación y equidad como una herramienta de pedagogía que es en la construcción de paz y convivencia. Porque allá adentro, a pesar de que los acuerdos de La Habana contemplan otras formas de resolución de conflictos, a pesar de que el artículo 3 de la 2220 pone de presente que la conciliación debe ayudar a construir paz y convivencia, no se contemplaba en los planes del Consejo. Entonces, para contextualizar un poco, el Consejo Nacional de Paz se rige por el artículo 880 y el decreto 885 del 2017, pero viene desde hace más de 20 años en el país y es un órgano consultor en temas de paz para la Presidencia de la República. Y quien debe presidir los consejos plenarios y los preplenarios debería ser precisamente el presidente de la República o su delegado. En este caso, la Alta Consejería de Paz en cabeza del señor Oti Patiño. La composición del Consejo, Rafa, es muy sencilla. Tiene un comité nacional compuesta por unos 17 miembros de representación de la sociedad civil, de las instituciones que forman parte del Consejo. Eso facilita que hayan, por ejemplo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior. Paradójicamente, a pesar de hablar de paz y de justicia, no está sentado en ese ejercicio el Ministerio de Justicia, porque los cupos son también limitados, pero allí está la representación del Congreso de la República, de la Comisión de Paz, y hay todas las instituciones y expresiones de la sociedad civil. Entonces, hay delegados de víctimas, hay delegados de víctimas de las Fuerzas Armadas, hay delegados de desmovilizados, de reincorporados, de reinsertados, hay delegados campesinos, indígenas, afro, la CUT, la ONIC, la Organización Campesina Nacional, y así sucesivamente. Entonces ese es el mapa, pero también hay delegados de los diputados, hay delegados de los concejales, y eso ha permitido que se cree allí como una pluralidad alrededor de la paz y una participación de un espacio democrático. Pero nos encontramos con que en nuestros temas de otras formas de justicia alternativa, la justicia comunitaria, la conciliación en equidad, la justicia de paz, prácticamente no, ni se utilizan ni se conocían en ese ejercicio. Entonces, la primera tarea ya como presidente de ALCE fue cómo posesionar allí el tema. Y entonces en los plenarios que tuve la posibilidad de asistir fui introduciendo el debate y la discusión hasta que quedó en el plan nacional, en el punto 3, la conciliación en equidad, la justicia de paz y otras formas de justicia como la mediación comunitaria como parte de un ejercicio complementario dentro de la pedagogía que desarrolla como ejercicio el Consejo Nacional de Paz. Entonces, este comité nacional y tiene 3 comisiones. Una comisión que es la comisión de educación, una segunda comisión que es la comisión territorial, que es la que yo presido desde el año pasado, en reemplazo pues de una compañera que venía del EPL, que estaba allí y que por salones de salud no siguió. Entonces estuvo transitoriamente el vicepresidente, se hicieron unas elecciones en la comisión y pues por mayoría quedé con esa responsabilidad. Entonces allí me di la tarea de cómo hacer para que la ALCE forme parte del Consejo Nacional de Paz
y tenga una representación con 2 delegados, como tienen casi todas las organizaciones. Entonces, ya se presentó la propuesta, pero eso tiene internamente un proceso que hay que surtir, que es el que está en este momento junto con otras 2 organizaciones que están pidiendo representación. Se me pasaba, también ahí hay delegados de discapacidad, ahí hay delegados de población LGTBIQ y más. Y hay una tercera comisión, que es la comisión de veeduría. Entonces, lo que va a haber en Cúcuta es precisamente, Rafa, una reunión del Comité Nacional, o sea, de esos 17 delegados, para que tendría que tener la mitad más uno para que pueda tener quórum. Y allí estamos invitados los coordinadores de las 3 comisiones. Ese es el ejercicio, así está más o menos el Consejo Nacional de Paz. En este momentico, ¿qué es lo importante para nuestro tema? Que ya hemos estado en varios eventos posesionando el tema y nuestro interés particular es cómo le entregamos la herramienta de convivencia a los consejos municipales y departamentales de paz para que aprendan escucha activa, habilidades blandas, mediar conflictos y puedan participar en este ejercicio de una manera más proactiva en la construcción de paz en los territorios. Lucho, quiere decir que entonces es una forma de que el decreto recién expedido el 042 de enero, pues el gobierno nacional ya empiece a avanzar entonces. Bueno, miremoslo desde esta otra perspectiva. Tú sabes que pasaron 3 años prácticamente para que saliera esa reglamentación. Digamos que tiene sus pros, que tiene sus contras, pero que mantiene y fortalece el tema de la construcción de paz y la construcción de convivencia. Tiene una falla en el sentido que nosotros hemos estado desde hace rato proponiendo y en las mesas de trabajo que la conciliación en equidad debe dar una especie de salto, llamémoslo salto cuántico, para utilizar esa expresión de moda, en el sentido de cómo tú pasas de un estado a otro estado haciendo las posibilidades de transformación. Entonces, yo soy del criterio que la conciliación en equidad y el conflicto en sí mismo es una figura autopoyética, así como lo dice el doctor Maturana, refiriéndose a la célula, porque el conflicto tiene la capacidad en sí mismo de transformarse, de mover esas células que son los actores y recrearse y de convertirse en una posibilidad nueva para las personas que están involucradas en ese conflicto. Y ese ejercicio está en manos de quién? Pues de las personas que tienen la habilidad para sentar a las partes, para hacerlas conversar, para ayudarlas a que encuentren unas soluciones a su problema. Y desde allí es como nosotros creemos que hay una falla, porque tú dices hay que hacer armonía y la ley dice que se debe construir la paz y el artículo 116 que nos mandata y el preámbulo de la Constitución y todos los artículos que mencionan el tema de la paz. Pero resulta de que cuando hay una conciliación cualquiera, prácticamente es el fin del conflicto, pero también es el fin del proceso que se inicia. O sea, poquitos son los casos que tienen monitoreo porque esta figura no tiene respaldo financiero y una de las fallas precisamente del 042 o doble 042 si se prefiere del 21 de enero del 2026 es que no le pone presupuesto a la figura. O sea, seguimos en las mismas de toda la vida. Entonces, ni mandata presupuesto, ni coloca presupuesto, ni articula con la rama judicial que tiene muchísima plata. Entonces quieren y pretenden ahora adueñarse de los espacios de conciliación en equidad que con tanto esfuerzo han construido los conciliadores sin apoyo institucional para que pasen a resorte precisamente de la institucionalidad y lo manejen a su libre arbitrio. Ahí hay unas contradicciones que son interesantes y que son de discusión. Pero hay que reconocer que la creación de los principios en la norma y la reafirmación de los principios, sobre todo esto que ya estaban de la confidencialidad, los principios de igualdad, de equidad de género, etcétera,
fortalecen la experiencia del conciliador. Y además la norma está dejando por fuera entonces la legitimidad del conciliador. Yo creo que ahí hay una contradicción muy grande en ese sentido. Pero bueno, eso es lo que hay, con eso hay que trabajar, sobre eso hay que discutir. Creo que haber perdido, por ejemplo, el requisito de procedibilidad es un daño muy grande que se le hizo no a los conciliadores, no a esta forma de resolver conflictos, sino a las comunidades, porque una comunidad donde no tenga los recursos para ir a un centro de conciliación en derecho queda empantanado totalmente, porque simple y llanamente la constancia de no acuerdo no sirve para nada. Ese es un documento, digamos, aprófico, porque no permite que el proceso avance de ninguna manera. Simplemente, sí, yo vine y ya, anteriormente la constancia con la ley 23 de no asistencia, uno podía ayudar a desarrollar el proceso ejecutivo. Cuando se equipara con la 1395, con la conciliación en derecho, el requisito de procedibilidad, se le da un salto para dinamizar el cumplimiento de la palabra empeñada. Ahora que lo quitaron, entonces póngale usted, Rafa, a una persona que viva en yo que sé qué vereda de Catatumbo y que el centro de conciliación en derecho le quede por cerquita a 100,000 pesos que le cobren de transporte. Y 100,000 de regreso son 200,000. Y la otra parte no quiere conciliar, simplemente dice, si me pagas los transportes, yo voy. Y si le toca quedarse a dormir allá, o sea, creo que lo que se ha hecho desconoce nuestra realidad. Es una cosa hecha, digamos, por muy sabios que hayan sido los que participaron en eso, que algunos de ellos son conocidos, como dirían nuestros abuelos, no sé si ese dicho lo tengan ustedes allá, se mearon fuera del tiesto, están fuera descontextualizados totalmente. Lucho, y entonces esto, la semana entrante dice usted que el lunes y martes 9 y 10 estarían en Cúcuta reunidos. ¿Qué Sí, señor. concretamente le puede proponer a la administración departamental del norte de Santander y a las alcaldías que participen, como la de Cúcuta y los Catatumbo? Bueno, Rafa, mira, lo primero es que es un acierto de la presidencia del Consejo, que está en cabeza del compañero Cristian Cabrera, que por estas cosas de la vida es el presidente también de Red de Paz y representa pues ese sector. Y proponer que se hiciera esta reunión, la primera del año del Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz en Cúcuta, porque esto está pegado a los hechos de la madrugada del 3 de enero. Esto está pegado a la reapertura de la frontera, al cierre de la frontera, pero también a ese hilo delgado que se mueve alrededor de toda la frontera porosa nuestra con la hermana República de Venezuela, pero igual también como pasa con Brasil o como pasa con Ecuador. ¿Por qué razón? Porque, bueno, no es un secreto para nadie que todos estos actores armados ilegales, pero también la delincuencia común, pero también otros sectores corruptos utilizan esa frontera para hacer ochas y panochas a su antojo. Y eso permite pues que las rutas ilegales, que se trafique, que todo lo que tú conoces mejor que yo, todo el tema de la gasolina, todo el tema de la droga, todo el tema de las armas, bueno, todo es una cantidad de contrabando, etcétera, etcétera, que mueve una economía ilegal de manera dinámica y que permite entonces que la gente pase de un lado al otro y se protejan sus intereses. Y tú sabes que también está lo que pasó, por ejemplo, con el bombardeo, cuando cayó Raúl Reyes, todas estas violaciones fronterizas, los señalamientos de lado y lado, pero también los esfuerzos que se hicieron para tratar por la vía digamos, de las elecciones y de la imposición cambiar en las realidades de Venezuela. Y nosotros lo que nos interesa precisamente es cómo se protegen los derechos de la sociedad civil. Y en Venezuela vive uno de nuestros consejeros, el reverendo Samuel Salazar, que él es el delegado internacional
de las víctimas en el extranjero del Consejo Nacional de Paz. Y él, pues, su sitio de cruce, yo no sé si él vive en San Cristóbal o por ahí cerca, pero él transita por Cúcuta. Y entonces sería una persona muy interesante para entrevistar, para conversar, porque él tiene ese manejo de esas dos realidades. Y es una persona muy dinámica en este aspecto. Él es un sacerdote anglicano. Entonces creo que eso también genera unas posibilidades. Pero ese hecho de hacerlo ahí en Cúcuta, entonces significa que nosotros ya tuvimos una visita en el Catatumbo el año pasado y nos reunimos con el Consejo Departamental, con algunos consejos municipales, pero así como vimos una fortaleza, también encontramos todas esas debilidades, sobre todo la demora en que el Estado haga las intervenciones que debería estar haciendo. También hay unos temas de corrupción, pero también está ese tema de cómo se frena la producción, cómo se frena el reclutamiento de menores. Entonces hay una experiencia en Nariño que también quisiéramos compartirla, y ahí va a estar una de nuestras delegadas, que fue presidenta del Consejo Nacional y que es la diputada por Nariño, porque ellos tienen toda la experiencia con comuneros del sur y tienen 10 municipios donde han bajado prácticamente el homicidio a cero, el reclutamiento forzado a cero, y se ha desarrollado un trabajo entre la sociedad civil, las comunidades, las instituciones, pero sobre todo porque ahí hay una característica muy importante, y es que la gobernación y esas alcaldías de 10 municipios le han puesto el pecho, le han puesto recursos. Tú sabes que ya hubo una entrega de explosivos, de armas, todavía sin el proceso final de desmovilización, pero también hay una aceptación de la comunidad para que ese proceso realmente tenga prosperidad. Y el Catatumbo es un reto no de hoy, es un reto de toda la vida. Yo en una reunión recordaba que ahí había en Remedios una canción que era supremamente famosa, que era esa que le cantaban al tombo, que cuando en el pueblo de Convención se armó la revolución, ahí llegaron los helenos a tomar la población, hubo mucha correlera y mucha no sé qué vaina, pero también había un tombito que se las daba de matón. Imagínate, Rafa, eso es de la década del 60. Y todavía hoy está el ELN ahí. Desde la desmovilización del EPL por allá eh, en el año ¿qué? 90 y pico, del EPL, perdón, allá en la década de los 90. Tú sabes que la disidencia del EPL quedó en el Catatumbo, con Caraballo al mando, que ya también no está, también está desmovilizado. Y resulta que todavía está allí ese nicho de producción, ese nicho de mercado y toda la diáspora que significa los actores armados en un territorio, con sus consecuencias devastadoras, porque ahí precisamente es la vida la que está en peligro permanente. Entonces, toda esa situación, este grano de arena que nosotros lo podemos elevar a la categoría de un bloque permanente, necesita y requiere la unidad permanente, activa y proactiva de todas las instituciones y todas las organizaciones que puedan precisamente ayudar a fortalecer este ejercicio. Y por eso la labor del Consejo Nacional de Paz en su mandato misional es ese. Entonces, allá habrá una reunión, Rafa, el 9. Hola, buenas tardes, José. Habrá una reunión el 9 donde estaremos preparando la planeación de este año. Y el 10 es una reunión con las instituciones, con los consejos municipales, con la gobernación. Esperamos que ustedes también puedan estar allí acompañando, porque es una manera también de decirle al país y al mundo que hay que parar la guerra,
hay que fortalecer todo este ejercicio de frontera, pero sobre todo hay que abrazar al Catatumbo en todas sus dimensiones, porque es la única manera de lograr que realmente pueda haber una perspectiva diferente. Ese es como, en términos generales, lo que intentamos hacer allá, Rafa. No sé qué otras preguntas tengas allí a la mano. Bueno, Saludos cordiales a los compañeros. entró los compañeros de la Universidad de Pamplona, José Ángel Durán y el profe Dairo Berrío. Dairo, sí. Entonces, hola Dairo, hola José Ángel. Pues resumiendo, entonces quiere decir que esa labor que ustedes desarrollan como la ACSE, como la Alianza Colombiana de Conciliadores en Equidad, siempre le apuestan es una figura que le explicamos aquí a los compañeros. La conciliación en equidad es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Recientemente, o hace 2 años, en el 2020, salió la ley 2220, No, pero un hasta este segundito, año, Ariel. Estoy aquí en una reunioncita, ahora estoy ahí, ya hice todo. Yo te marco ahorita. pero entonces, David y José Ángel, este año, en enero, salió el decreto 042 que prácticamente reglamenta, aun cuando no como queríamos las conciliadoras en equidad a nivel nacional, que preside que el compañero Lucho, pues siempre nos han dejado las herramientas más bien para trabajar, pero más bien para entorpecer que para trabajar, porque ni siquiera asignan recursos. Escasamente, en alguna parte dice que los costos de convocatoria sean asumidos por la persona interesada, pero eso no es herramienta suficiente porque como siempre el trabajo voluntario que hacemos siempre se va buscando, pero aquí estamos, somos los gomosos como conciliadores y en el caso de Lucho, pues también en otros ejercicios que plantea de buscar, como siempre, el aporte de que la comunidad sea la que trabaje. Yo recuerdo mucho un diplomado que hice de transformación de conflictos con la Universidad Centroamericana, y allí se hablaba precisamente de eso, de que hay que transformar el conflicto, no agravarlo, no seguirlo ampliando, sino buscarle alternativas, buscarle cómo son las salidas, porque si no vamos a seguir, digamos, en la misma guerra absurda que nos está haciendo solamente matar entre colombianos. Bueno, de José Ángel, que llegó primero, alcanzó a escucharle algo al compañero Lucho, que es el presidente de la Alianza Colombiana de Conciliadores en Equidad. Entonces, no sé qué piense usted sobre eso. José Ángel, ¿alcanzó a captar algo de lo que dijo Lucho? Muy buenas tardes para todos. Fuerte abrazo, Bueno, bendiciones. Rafita, pues mucho no alcancé a afectar, pero sí a lo que usted dijo. Y es un tema muy importante, sobre todo en la región norte santanderiana, como hablaba aquí compañero en términos del Catatumbo. ¿Sí? Aquí se construye, se habla, pero no se practica de paz. Aquí usted habla con muchos comunicadores, con muchas personas y dicen hablar de paz, pero nunca lo ponen en práctica. Y siempre hace falta ese tema tan especial para el Catatumbo, esta zona de frontera. Hemos siempre sido olvidados por absolutamente todo. Tenemos una prioridad cuando son elecciones o algo, pero la verdad, sí es un tema muy importante que nosotros deberíamos ir más a fondo. Los que hemos estado en el Catatumbo haciendo cubrimiento, lo que hemos mirado esta realidad de la frontera, nos duele. ¿Y qué más es lo que uno quiere? Hacer algo diferente. Aquí formaron algo ahorita con la economía solidaria del gobierno, pero la verdad que eso se quedó ahí en un stand-by. Entonces, sería proponer algo bueno, no sé. Yo la verdad de parte mía tengo tiempo, quiero y la voluntad es aportar. Claro, pero yo, o sea, lo que pasa es que los medios son importantes porque aquí sí me toca ya hacer tripartita, no solamente en la parte de la Liga Consumidor, no solamente como comunicador, sino también como conciliador en equidad, y es lo que estamos buscando siempre hacer, buscar, digamos, lograr los objetivos de luchar por la paz buscando diferentes alternativas, pero me interesa mucho tu participación porque usted es originario de Convención, que es precisamente uno de los municipios de la zona del Catatumbo. Desde que usted tiene memoria, desde que usted tiene, digamos, historia de lo que se recuerda de su tierra allá con su señora madre, que ya falleció lamentablemente, digamos, ¿qué experiencia le ha dejado a usted de esa guerra absurda que se vive en el Catatumbo? Bueno, Rafa, sin ir más allá y más acá en el término, cuando yo estuve viviendo en Convención, tierra donde nací, en ese tiempo, la guerra para mí era muy diferente. Para mí era muy diferente porque usted podía salir a las calles, usted salía con plata, salía en bambao de oro, como nosotros hablamos, y nadie lo robaba a usted. No había tanto desplazamiento, no había tanto, en ese tiempo, ¿sí? Ya hoy día, si lo comparamos con hoy día, es algo fatal. Tengo mi familia ya, incluso acaba de llegar un familiar mío y me dice, están vendiendo las casas a 30 millones de pesos, 2 por 50, así.
fincas con hectáreas a 40 millones de pesos. Hubo una reunión aquí entre nosotros, no lo había montado todavía, pero hubo una reunión hace poco de los comerciantes que nos citó los grupos al margen de la ley, que tanto FARC como ELN están en convención. ¿Sí? Los cita a los comerciantes y les dice, ustedes tienen que reunir mensual un mercado de 25 millones de pesos entre los comerciantes. Entonces, llevando a ese nivel la guerra que se vive, la gente está migrando, el pueblo está solo. De ahí, para bajar a Tarra, para bajar a los filogringos y todo eso, no hay paso. No hay paso. Anteriormente, cuando estaba más chico, pues la guerra ya era muy similar porque uno pues bajaba, iba para todos los lados. Había un solo grupo y era el que mandaba en ese tiempo. Sí, en ese tiempo no había problema. Pero hoy en día, esa gran cantidad de grupos y la pelea por el territorio ha enmarcado una guerra muy fuerte. Una cosa importante para darle la palabra a Dairo, y es lo siguiente. Quiere decir que entonces el conflicto se ha, digamos, recrudecido en el sentido de que siempre la guerra causa desplazamientos con los casi 100.000 que llegaron el año pasado para esta época a Cúcuta, desde diciembre 24 a enero 25. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Que la guerra digamos, se agravó por el conflicto entre los dos grupos armados. Pues la multicriminalidad, la gran margen de grupos al margen de la ley que hay peleando el territorio. Tenemos ELN, tenemos FARC, hay paramilitares, ¿sí? Hay otros grupos como los que vienen de afuera, ¿sí? Otros grupos que están peleando la zona que para ninguno de nosotros hemos sabido que el Catatumbo es productor de droga. Entonces se están peleando ese territorio. Entonces hoy la multicriminalidad que hay, la gran cantidad de grupos es lo que ha hecho que todavía hayan más desplazamientos y que las familias quieran vender, porque como unas casas tan bacanas, 25, 30 millones de pesos, 2 por 50, y unas fincas de 40 hectáreas en 40 millones de pesos, o sea, a $1.000.000 de pesos la hectárea, y fincas productivas, porque esa tierra tiene buena productividad. La gente tiene miedo, no quiere dejar a sus hijos allá. ¿Por qué? Porque ya han pasado muchas cosas. Entonces, hoy día, con el gran crecimiento de varios grupos al margen de la ley y la pelea por el territorio, ha sido eso. Yo viví un tiempo en convención fui un tiempo a visitar a mi familia, en eso allá mandaba la FARC. No había ningún problema cuando entré. No estoy diciendo que apoya a ninguno, sino que estoy colocando como un término de que en ese tiempo no había ningún problema. Resulta que a los meses entró el paramilitarismo. Con el paramilitarismo usted tenía que andar con la camisa aquí metidita y caminando así derechito. Y mire, es familia mía, presentárselo a todo el mundo, porque si no, lo desaparecían a uno, así de fácil. ¿Sí? Después vuelven otra vez otro grupo, si se toman el pueblo, entonces empieza esa guerra multifuncional entre ellos, que empiezan a atacar a cualquiera. Y de ahí pasó un primo mío que vino aquí a Cúcuta y cuando escuchaba a la policía se escondía, le daba miedo. Y yo, pero primo, ¿por qué? Porque pasó una señora con el dedo para poderse salvar y para que le dieran atribuciones en el pueblo, dando dedo a la gente que no, ese es guerrillero, ese pertenece a tal cual, entonces pertenece a esta banda. Y él salió corriendo una vez acá en Cúcuta, que a mí me tocó ir a defenderlo a motilones, que se lo llevaron para el CAI, y le preguntábamos que por qué. Te dijo, no, porque es que allá a mí, uno escucha una patrulla y uno piensa que lo van a llevar. Digo, estaba en el parque de convención cuando me agarraron y me echaron y me dijeron que yo era guerrillero. Había una señora en una camioneta dando dedo. Entonces, quedan traumatizados, quedan desde ese punto, desde allí. Una cosa, Lucho, usted conocía este tipo de versiones para darle luego la palabra al compañero Dairo a ver qué opina desde la docencia de la universidad como universitario. No, Lucho, ¿qué conoce al respecto? Escuchémoslo. No, sí, claro. De eso y más. Eso es lo que está diciendo aquí el amigo, es lo por encima. Eso es muchísimo más profundo. Porque el tema, hay familias donde les exigen que tienen que poner un hijo como cuota y entregárselo a cualquiera de los actores armados que esté. Y por eso ha sucedido a veces que una sola familia tiene a alguien prestando el servicio militar o en la policía, alguien en la FARC o en el ELN, o alguien con los gaitanistas y así sucesivamente. Eso es una cosa perversa porque es que es una comunidad que está capturada, porque además esa es la economía circulante de la región también. Entonces se vuelven empleadores a destajo
por el tema de la coca, por el tema de las armas, por el tema de la economía informal y circular, y esa se vuelve la renta básica territorial. Y cuando la economía manda y no hay otra manera, el único camino que queda es el que dice José Ángel: tienes que irte o tienes que trabajar con algunos de los actores, son riesgos que te acusen a ti o al otro, como le pasó a doña Eudocia allá en el Chocó, que los paramilitares le mataron un hijo y la guerrilla le mató a otro, y ninguno de los dos hijos era ni guerrillero ni paramilitar, eran lancheros. ¿Y sabe qué es lo más difícil? De que la gente no pueda confiar en el Estado, porque el Estado muchas veces se ve representado en un uniforme, que es la policía o el ejército. Esa es la representación del Estado. Por ejemplo, yo hoy estaba mirando un caso aquí en Cúcuta tan peculiar que la semana pasada la policía nos invita a que hagamos un cubrimiento de lo del fin de semana, que siempre se hace el balance el lunes. Presentaron una persona que tenía que tenía un chaleco antibalas, que le prestaba armas a un grupo de la frontera, al tren, no sé si era así, le prestaba armas, las escondía, extorsionaba. Hoy lo vi ahí en la calle arriba, en el barrio, y dije yo, bueno, ¿qué pasó? Sacaron una noticia, lo montaron así. Pues resulta que el muchacho sí es expendedor de droga y lo agarraron con un chaleco, pero no más allá. ¿Pero qué pasó? En ese término, dice uno, bueno, lo está acusando, ¿cómo confío en la justicia si lo están acusando de tantas cosas? Y yo hoy día está ahí. Y me dice un amigo, no, marica, el man salió el sábado. El man lo agarraron preso como que fue una semana la semana antepasada. Nos lo presentaron esta semana y ya está libre el man. Entonces uno dice, uno que ha vivido allá, está aquí y ve uno la realidad pues desde los términos profesionales, donde uno tiene el trabajo de uno, donde uno ejerce, y cómo confiar en un Estado o cómo confiar en la justicia si la misma justicia nos presenta ese accionar. Dairo, ahora sí, por favor, su versión de estos hechos, porque usted en la parte de la docencia como profesor de la Universidad de Pamplona acá, ¿qué conoce usted sobre este tipo de situaciones y cómo cree usted que se pueda lograr este equilibrio para la paz? Bueno, buenas tardes. Bueno, Rafa, cordial saludo, don Luis, Ángel. Bueno, yo creo que esto aquí hay que colocarle una lupa y mirar toda una situación de falta de educación y más oportunidades, ¿sí? Yo creo que las universidades, en este caso, pues, la Universidad de Pamplona, Norte de Santander, debe convertirse en un eje y más asequible a todos, ¿sí? Para que pueda existir un diálogo desde unos conceptos que ayuden a entendernos como sociedad, porque desafortunadamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos, no nos entendemos como sociedad y nos lleva a que existan todas estas dificultades. En el momento que empecemos a entendernos como sociedad, entender y el respeto, seguramente se logra eso. ¿Cómo? Que exista más equilibrio, o sea, más equitativo a la hora, por ejemplo, un chico de estas zonas acceder a la educación, que sea más fácil el proceso, ¿sí? Desde ahí empezamos a tener ejes que permiten entendernos como sociedad. Por eso es importante, yo digo que todo este momento que se está dando de que llevar la universidad a estos lugares va a permitir que el joven pueda educarse, pueda entender y ver otras posibilidades, porque es que en estos escenarios siempre suele pasar que el joven ve pocas oportunidades, se va a la guerra a combatir estos, se convierte en delincuente, a cultivar droga, porque no ven otros escenarios. Esa desigualdad que hay entre la educación rural y la educación urbana es un abismo enorme y que nos lleva a estos escenarios. Entonces, yo desde ahí creo que es donde se debe empezar a trabajar. El joven, seguramente, el padre no le da esa oportunidad de salir a estudiar, de venirse desde el Catatumbo, por ejemplo, a Cúcuta, porque existen muchos problemas. Yo tengo estudiantes en la universidad que exactamente el semestre pasado hablaba con un estudiante que tuvo problemas porque él tenía que estar movilizándose. Entonces decía él, a veces me tengo que ir para ayudar allá, profe, a mi papá, pero en eso de estar movilizándome encuentra uno muchos obstáculos en la vida y a veces uno piensa y cree que la mejor decisión es
quedarse allá y no seguir estudiando. Entonces, todos esos parámetros llevan a que exista este gran problema social que tenemos y que lo principal es que las universidades abran un espacio más fácil para que los estudiantes puedan o los jóvenes puedan tener esa oportunidad de educarse y así entendernos como sociedad, porque ese es el gran problema. Una cosa es lo que yo puedo decir desde Cúcuta, ¿sí? Sentado acá en el apartamento, y otra cosa es lo que la persona está viviendo en el Catatumbo. Son realidades diferentes y a veces es muy fácil nosotros acá lanzar criterios, pero en la realidad del contexto es otro. Y como lo decía Ángel, existen muchos grupos que están por un territorio y la población civil es la que queda inmersa en toda esta situación. Y si miramos el Catatumbo, están también en otros lugares del país y es ahí donde empezar a trabajar, conocernos como sociedad, conocernos como agentes productivos de una sociedad. Y eso es lo que va a permitir que podamos entrar en un contexto de entendimiento y que permita que podamos ser libres de expresión, porque eso es lo que quizás muchas veces a nosotros como ciudadanos nos coarta un poco porque la libertad de expresión queda limitada. Entonces, desde ese eje creo que es fundamental que se pueda trabajar. Y estos escenarios que nos permiten expresar, mirar conceptos sobre las problemáticas, yo creo que construye mucho y permite buscar ejes. En el diálogo yo creo que está lo más importante, que se puede construir todo, pero muchas veces es lo que poco hacemos. Dairo, una pregunta, no al Dairo comunicador, profesor, sino al Dairo Berrío, digamos, de la persona que está siempre activa en la comunidad. ¿Qué ha oído usted sobre la Universidad del Catatumbo? Bueno, yo creo que se escuchan muchas expectativas, Rafa. Se escuchan expectativas porque hay ese miedo. De hecho, el semestre pasado hablaba con un estudiante y yo le preguntaba, ¿cómo se ve eso allá? Él me dice, hay mucha expectativa, profe. Y yo creo que en el común se escucha eso, hay mucha expectativa porque no se sabe cómo va a ser el eje, no se sabe cómo va a ser esa coyuntura que permita que los docentes se trasladen hasta allá, que los docentes que están allí puedan ejercer bien el ejercicio de educar, ¿sí? Hay la expectativa que es la que genera muchas veces quizás incertidumbre, porque vemos y que en la teoría se ve muy bonito, sí, el joven va a estar más cerca, va a tener todo esto, pero vamos a ver cómo se va a implementar donde exista una libertad de enseñanza y aprendizaje, porque de nada va a servir que, digamos, lo que se empiece a impartir allá, las carreras, todo esto, se sientan coartadas porque no hay el equilibrio, la expresión libre del aprendizaje y la enseñanza. Bueno, Luis, usted ya oyó estos dos compañeros, Dairo, que es docente de la Universidad de Pamplona, y José Ángel Durán, originarios del municipio de Convención, zona del Catatumbo. Y obviamente, pues usted me imagino que tomará algunos apuntes de acá de lo que hemos conversado para la reunión de la semana entrante acá en Cúcuta, ¿le parece? Sí, muy bien. Quisiera decir algo ya de cierre, que es lo siguiente. Bueno, primero agradecerte el espacio, darle las gracias a Dairo, si de pronto está en Cúcuta, ojalá nos podamos ver por allá. Decirle a José Ángel que la Universidad de Pamplona es para el país y para el Caribe lo que representa la Universidad Pedagógica para Bogotá. ¿Por qué razón? Porque, bueno, desde estas tierras de acá, de la costa, mucha gente se ha ido a formar, sobre todo como docente allá en Pamplona. Pero yo, por ejemplo, encontré en el Bichada jóvenes que se fueron a estudiar allá, que son de allá de Puerto Carreño, pero también del Guainía. O sea, ahí hay un referente nacional donde la gente entiende que ahí hay una universidad que es progresista, que facilita la educación, que tiene un acumulado de experiencia muy grande. Todo ese esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional por tratar de cambiarle un poco la cara al Catatumbo, tiene en estos momentos un reto muy grande y es el tema
de que se vuelva a agarrar las elecciones. Yo no sé ustedes por quién irán a votar, pero si se pierde esta iniciativa con el gobierno del cambio, vamos a volver a retroceder lo que ya se ha avanzado. La experiencia con Duque fue una experiencia demasiado triste porque volvió triza los acuerdos de La Habana. Retomar ese ejercicio, muchas de las cosas que están pasando dependen y una de sus causas fundamentales fue precisamente el desconocimiento de esos acuerdos. Porque obviamente yo no me voy a desmovilizar si no tengo unas garantías al menos mínimas de que pueda hacer mi ejercicio. Estamos en un país que viene de genocidio en genocidio. Ya los firmantes creo que llegaron a los 500 de los que han asesinado vilmente, pero eso va pegado entonces al asesinato de líderes campesinos. Y lo peor no es eso, de defensores de derechos humanos, de mujeres defensoras de derechos humanos, etcétera. Y lo peor no es eso. Lo peor es que antes o era el Estado o eran los paracos. Hoy puede ser la FARC en sus disidencias, puede ser el ELN y puede ser cualquier actor armado quien esté asesinando a cualquiera, porque ya se hace para infundir miedo, para que le hagan caso, para ejercer control. Toda esa avalancha contra la población que tiene un enfoque diferencial en género, en opción sexual, etcétera, o que tengan niveles de discapacidad, sigue sufriendo toda esta avalancha. Entonces yo creo que la oportunidad es muy sencilla, Rafa. Tenemos este encuentro en Cúcuta y vamos a estar allí muchos consejeros, delegados de diferentes. Nosotros podemos tender puentes para que entrevisten a muchos compañeros que ustedes quieran. Si ustedes habilitan una mesa de trabajo donde podamos estar 3 o 4 consejeros en un horario ya digamos de 5 o 6 de la tarde, podríamos tener ese conversatorio. No digo que en la Universidad de Pamplona porque nos queda bastante distante, pero sí en la medida de lo que sea posible allá en Cúcuta estamos prestos, porque para eso es el sentido de hacer precisamente este encuentro, el primero del año allá en Cúcuta. Y nosotros vamos con toda la disponibilidad de poder trabajar, y en esa mesa que hay, por lo general va un sector y estamos intentando pues tener conversaciones masivas, porque cada uno de nosotros que formamos parte del Consejo somos multiplicadores. Ahí hay delegados de las Fuerzas Armadas, ahí hay delegados de los sindicalistas muy buenos, ahí hay plataformas de derechos humanos, ahí hay campesinos, indígenas, ahí hay 2 taitas que siempre están presentes. Entonces yo creo que hay un ejercicio que bien vale la pena que se aproveche al máximo. Allá por arriba, pues ya han hecho esas invitaciones respectivas a las gobernaciones y a la alcaldía y a estos municipios. Pero todo lo que represente sociedad civil con la que podamos conversar, la intención es cómo se deja una ruta que ayude a fortalecer las y los comités municipales y el comité departamental de paz, tanto no solo en el Catatumbo, sino a nivel de todo norte de Santander. Ese es parte del ejercicio. Y lo otro es, Rafa, hombre, los conciliadores en equidad somos unos pedagogos de convivencia. Entonces, esa reunión con los conciliadores es proyectarla también en ese sentido. Nosotros tenemos que pasar de sentarnos a atender y a resolver conflictos a generar prevención en la solución de conflictos de manera pacífica, pero también que la gente entienda y comprenda que no necesita ser violento para resolver sus diferencias, porque ya el conflicto no solamente es el que nosotros conocemos entre las partes, ya el país es un país que la gente primero piensa en el litigio, en la justicia de mano propia, en el uso de la violencia, y por eso todas nuestras cifras, por muchas leyes que tengamos, siempre van en aumento, en aumento, en aumento, y nosotros no vemos realmente que ninguna normatividad esté ayudando, ni todos los ejercicios que se hacen a que disminuya la violencia, porque esto está atravesado por algo que decía Dairo en el tema no solo de la educación, sino en el tema
de que los derechos fundamentales son posibles si la gente genera ingresos. Y por eso estos pueblos que viven de ese ingreso de la renta ilícita precisamente quedan atrapados en ese círculo. Cuando decía Dairo, es que estoy vestido de oro, ese es un término que siempre se ha utilizado en zonas mineras, en zonas cocaleras, con diferentes maneras de decirlo. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui al sur de Bolívar, allá por ahí unos 30 y pico de años, el escándalo más grande en mi mente era cómo iba a costar una gallina 20.000 pesos. Sí, pues puta, pero una gallina 20.000. Claro, porque es que ahí es el oro y es que ahí es la coca. Entonces, claro, todo el mundo se ganaba y ganaba. Después que estuve ya otras zonas en Meradera y otras partes, uno va entendiendo el país de otra manera. Y gracias pues a que uno no, además de conciliador, tú sabes que yo soy sociólogo, entonces eso ayuda mucho la interpretación y por eso que estamos entregados a este ejercicio. Y tenemos que amarrar algo, no solamente con ustedes, sino también con las instituciones y mirar también una mesa con la empresa privada, porque es que aquí todo el mundo tiene que echar apuestas. Todo el mundo le paga a los paramilitares o le paga a la guerrilla. Bueno, entonces, ¿por qué no ponen un fondo para construir la paz? No es justo que a veces un líder no pueda movilizarse porque no tiene para los pasajes. Esa es parte de lo que hay que hacer como la manera integral, porque nosotros somos conscientes de que tanto la movilización social como la protesta social son un derecho de derecho. Pero si el Estado es de derecho, debe ser un Estado garantista. Y si el Estado no garantiza, pues todos estos derechos no son posibles asociarlos. Rafa, yo tengo ahorita ya a las 5 una reunión, entonces ¿Listo? no Sí, sé si hay algo de quedamos cierre. pendientes. Sí, no, entonces para que por favor nos compartan en la manera en que ya le oficialicen a usted la agenda, a ver cómo logramos hacer las reuniones con todos ustedes, a ver qué medios nos van a facilitar para poder acceder a ellos y reunirnos y que desde luego darle vocería Claro que sí, toda esta claro que sí. importancia de la paz, de la paz. Ya yo informé al comité que estoy en esta reunión. Así que ahorita ya Listo, listo. también rindo un informe de lo que conversamos y de lo que pretendemos para que también pues el ejecutivo interno se ponga las pilas y podamos dinamizar todo este ejercicio. Porque si no, no tiene ningún chiste viajar sin poder articular y dejar tareas colectivas. Eso Vale, sería. muchísimas gracias. No, a ustedes, Bueno, Dairo, un compañero, placer saludarlo, hermano. José Ángel, no le pude ver la cara, pero de todas maneras me encanta saludarlo y yo espero que Sí, podamos. como que no prendan varias la veces, cámara, varias muchachos. veces. Espéreme, yo prendo la mía y nos tomamos una fotico para el periódico. Bueno, quisiera Claro, comentarle, Rafa, también que para que ustedes lo tengan presente, nosotros tenemos en Girón nuestra emisora comunitaria virtual que se llama Radio Axe, para que ustedes la tengan a bien. Nosotros siempre, y esa emisora está conectada con unas 10 emisoras, pero igualmente el Consejo Nacional de Paz en la estrategia de comunicaciones prácticamente está tratando de articular unas 200 emisoras a nivel nacional. Y en ese aspecto, Rafa, también pues habilitaremos esa conversación con ustedes para lo que ustedes quieran. Lo otro que es, José Ángel, nosotros tenemos un espacio con otras organizaciones, con la Corporación Nuevo Arcoíris, con pares, que se llama Café Mascao, mascar la palabra para construir la paz. ¿Acuerdan los viejos nuestros que mascaban el tabaco y metían el cigarrillo con la candela para adentro? Bueno, o lo que usan por allá, el chimú, que se llama. Bueno, y la Sí, idea es que ustedes sepan que tenemos ese espacio cuando ustedes quieran, cuadremos y podemos habilitar virtualmente una plataforma y que se pueda conectar la gente que ustedes quieran, estudiantes, campesinos, porque eso es parte del ejercicio que tenemos que construir. Ya tenemos, por ejemplo, estamos ahí un pelito de contactarnos con unos amigos cubanos, porque también queremos que ellos cuenten su experiencia de construcción de los comités de defensa de la revolución, pero el trabajo, cómo se hace en territorio para que facilite realmente la armonía y la paz. Y sobre todo este tema de seguridad. No es posible que uno vaya a La Habana y recorra toda Cuba y tú en ningún momento tengas la sensación que te van a atracar,
porque te van a robar. No pasa allá, en ninguna parte. Entonces uno dice, ¿por qué nosotros que tenemos más medios, que tenemos drones, que tenemos 50 y resulta que es la educación de la gente? Allá nadie te acosa como te acosan a ti en las playas de Cartagena o en otro lado, ni te estafan, te compran y te venden lo justo. Pero nosotros esa cultura hay que empezar a deconstruirla y la academia allí tiene un papel determinante. Bueno, eso sería, amigos míos. Muchísimas gracias nuevamente. Espero que nos podamos ver por allá en la hermosa tierra de Cúcuta. Yo creo que muchísimas compañeros. gracias también por el tiempo, por el espacio, y yo creo que podríamos gestionar de lo que usted habló de la mesa para entrevistados, podríamos hablar con Dairo y gestionar un espacio aquí en el CREAT. Hablamos con Raúl, a ver si nos pueden dar un espacio y ahí podríamos hacer un conversatorio y tocar temas que alberguen toda esta cuestión, que alberguen todo el tema ese que venimos hablando. Claro, y además es que, mire, ahí hay consejeros de todas partes. También existe la posibilidad de que también del campo. Es que nosotros, si ustedes habilitan el espacio, van 3, 4 consejeros. Tendríamos que pensarlo el lunes, porque el martes se acaba el evento y casi todo el mundo regresa de viaje. El único que me voy a quedar hasta el miércoles soy yo, pero toda la demás gente se va. Pero, por ejemplo, hablar con Samuel Salazar, todo este tema de frontera, porque él tiene todo ese manejo y tiene toda esa relación. Y eso es importante porque es parte de esa conflictividad diaria que ustedes tienen y lo que se trata es cómo articulamos y hacemos cosas juntos. Y aprovechamos lo poco o mucho que cada quien tenga para ponerlo en un beneficio común. Y obviamente cualquier agenda que se construya para allá la construyen son ustedes. Nosotros nos pegamos a esa agenda. Y la ventaja es que tendríamos cualquier tipo de persona que necesitemos para las conversaciones. Bueno, muchas gracias. Bye, bye. Se me cuida. Bueno, hasta luego. Gracias. Un placer conocerlo y saludarlo. Bueno, pues. Chao, chao. Felicidades.